Bienvenidos a Plan 12, Voces Adolescentes en Acción, un podcast creado por adolescentes de todos los rincones de Perú con el plan de aprender y transformarnos en este mundo cambiante. En este espacio, expertos, expertas y adolescentes como tú y como yo compartirán consejos y experiencias para desarrollar habilidades claves para nuestra vida. Además, dándonos tips para crear y gestionar proyectos sociales que impacten positivamente en nuestras comunidades. Cada semana te presentaremos un podcast, un paso en el ciclo de proyectos y 2 habilidades para potenciar tu liderazgo y generar muchos cambios. Las ideas y opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de las personas que proporcionan la información y no representan el pensamiento editorial de UNICEF, América Solidaria y Red Voces Adolescentes, que son quienes nos apoyan. Hola mi gente bonita, soy Najaria de Ucayali. Bienvenidos al primer episodio de Plan 12, Voces Adolescentes. Estamos muy emocionados de tenerles aquí el día de hoy. En esta oportunidad hablaremos acerca de la primera etapa del ciclo de proyectos, la formación de equipos. Pero no cualquier formación de equipos. Nos concentraremos en este tema teniendo en cuenta 2 habilidades principales: el manejo de sí mismo y el respeto por la diversidad. Claro que sí, Najalia. Soy su amiga Talía de la región de Ica, pero como lo dice el nombre del episodio, no podemos hacerlo solas. Por eso contamos con la participación de 2 invitados especiales, quienes se han destacado precisamente por sus habilidades de gestión y liderazgo de equipos desde el respeto de sí mismos y los demás. Por la participación adolescente tenemos a Jackson Pereira, líder adolescente de la región Ucayali, fundador y coordinador general de la Red de Municipios Escolares de Pucallpa. También participó en el primer Seminario Internacional de Educación de Adolescentes organizado por UNICEF y Minedu. Claro que sí, y también tenemos a nuestro segundo invitado, que es Horacio Reato, un adulto con alma de adolescente, que se dedica a buscar la forma de hacer de este mundo un mundo mejor, donde la sociedad se dé cuenta que tiene muchos prejuicios sobre los adolescentes. Lo hace desde la radio, promoviendo programas que ayuden a lograr eso. Por ejemplo, con programas hechos por adolescentes, en donde se cuestiona el mundo y se comunica al mundo lo que piensan los y las adolescentes. Bueno, entrando en materia precisamente, queremos hablarles en un primer momento del manejo de uno mismo, que como definición se puede decir que la capacidad para regular y controlar las emociones, los sentimientos y los impulsos. El manejo de sí mismo incluye una extensa categoría de habilidades relacionadas y tienen una amplia aplicabilidad en todos los ámbitos de la vida, desde la escuela hasta el mundo laboral y la familia. Con respecto a esto particularmente, quisiéramos hacerles unas preguntas a ustedes. ¿Cuáles son las cosas que los definen a cada uno de ustedes? Bien, gracias, gracias por la invitación, ¿no? Lo que me define, creo yo, es el liderazgo que tengo, ¿no? Eso es lo que me caracteriza siempre, ya que he trabajado con varios profesores, con varios adolescentes también. Siempre han recordado mi liderazgo, ¿no? A pesar que tengo la edad de mis compañeros de 15, 16 años, siempre me recuerdan por el liderazgo, ¿no? ¿A mí qué me define? A mí me define mucho, y algunos me critican un poco por eso, porque soy muy curioso, muy preguntón. Yo de niño y de adolescente era preguntón y no lo he superado y sigo preguntándome y me pregunto y nunca estoy satisfecho con las respuestas, siempre estoy buscando más. Y eso me ha permitido conocer mucho, sobre todo de un mundo que es apasionante, que es el mundo de la adolescencia. He preguntado mucho sobre la vida, el sentimiento y las inquietudes de muchos adolescentes. Y me ha llevado a encontrar que lo que son, sienten, piensan los adolescentes y las adolescentes está bien lejos, kilométricamente lejos de lo que las adultas y los adultos decimos de ellos. Les preguntamos, creemos que son de un modo que era la adolescencia cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Y también hemos asumido algunos mitos sobre los adolescentes. Muchas gracias por la participación. Bueno, esta siguiente pregunta es para Jackson. ¿Cuál creen que es el secreto para mantenerse fiel a uno mismo? Bueno, yo creo principalmente, a mi poca edad en sí, creo que son los principios, ¿no? Los principios que uno va teniendo, creando,
con la familia, y no necesariamente con la familia, sino también con los amigos, ¿no? O en el vínculo educativo. Los principios son sumamente importantes en este ámbito. Me parece muy interesante lo que dice Jackson. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que es para Horacio. Por ejemplo, en el transcurso de su vida, un consejo que le haya dado a usted y que lo haya marcado definitivamente, que hasta ahora, en su edad, se sigue acordando. Más que un consejo, lo que he visto es a alguna gente que su vida ha sido para mí un consejo, la forma en que enfrentan la vida. Y yo diría dos cosas, ¿no? Esa búsqueda siempre de encontrar la verdad y la búsqueda de un mundo mejor. Yo he conocido a alguien cuando tenía 17 años, que es quien me enseñó a hacer radio. Un tipo muy joven, español, pero era recontra locazo. Loco, recontra loco, ¿no? Y entendí que no había que ser serio, que no había que ser muy señor. Él me enseñó que la locura hay mucho de verdad y de buen juicio. Y eso me quedó grabado en la memoria y más que todo en el corazón. Muchas gracias por sus aportes. Es muy importante todo lo que dicen, porque nos da el pie también para hablar de la segunda habilidad, el respeto a la diversidad. Se puede definir como una habilidad profundamente interpersonal, como el entendimiento de que los seres humanos son participantes iguales en un mundo ético común. Las diferencias individuales se pueden definir a partir de la raza, la etnia, el género, la orientación sexual, el estado socioeconómico y también la edad, la capacidad física, las creencias religiosas y las creencias políticas u otras características. El respeto a la diversidad va más allá de la tolerancia y la comprensión, para reconocer y promover activamente de la igualdad en las personas. Queremos hablar con ustedes sobre este tema también. La primera pregunta que tenemos para ustedes es la siguiente. El respeto a la diversidad puede entenderse de muchas maneras. ¿Pueden decirnos qué significa para cada uno de ustedes respetar la diversidad? En sí, el respeto es lo que nos une y lo que nos hace sumar. Si no fuera por eso, quizás no se lograría consensos. ¿Por qué? Porque cuando alguien es distinto a mí, esa persona tiene necesidades diferentes y tiene soluciones o alternativas de solución diferentes. Y justamente eso es lo que necesitan los grupos, lo que necesitan esas organizaciones, esas asociaciones, ¿no? Y eso es lo que nos hace únicos, pues, ¿no? Mira, me parece que la mayor y la riqueza más grande que tenemos los seres humanos es precisamente la diversidad, lo distinto. Y la diversidad no solamente es un asunto que hay que tolerar, que hay que aprender a respetar, yo digo que hay que aprender a amar. A veces le tenemos miedo a los demás, les tenemos pánico porque decimos no son como nosotros. Sin embargo, cuando le perdemos el miedo a comunicarnos con los otros, con las otras, encontramos que ese que nos parecía distinto y que podría generarnos algún tipo de pánico, de miedo, porque podría significar acercarnos, en realidad tiene una serie de cosas bellísimas. Entonces todos somos importantes en la diversidad, hombres, mujeres, afrodescendientes, amazónicos, andinos, quienes tienen una orientación sexual, quienes tienen otra orientación sexual, quienes profesan un tipo de religión, otro tipo de religión, quienes vienen de un país con una cultura y unas formas de ver las cosas. Todos en realidad sumamos y hacemos del mundo un mundo diferente. Muchísimas gracias, Oraldo. Jackson, eres parte de la Red Nacional Voces Adolescentes. ¿Por qué crees que es tan importante que en esos espacios sean integrados por adolescentes diversos y que esas distintas visiones de Perú y sus identidades sean respetadas? Porque en ese espacio, justamente como lo dicen, están adolescentes de todas partes del Perú. Cada adolescente necesita plantear su alternativa de solución respecto a sus necesidades. Y justamente la Red Nacional de Participación Voces Adolescentes es un espacio para eso. Es un espacio donde nosotros vamos, vemos la problemática y planteamos. O sea, no solamente estamos en el problema, no nos encerramos, nos abrimos, planteamos hacia las autoridades, ¿no? Muchísimas gracias, Jackson. Oraldo, ¿qué momento de tu infancia o adolescencia recuerdas en que cambió tu manera de ver a las otras personas y aprendiste a valorar desde tu particularidad? A ver, esto es algo muy familiar. Cuando yo era adolescente de edad, yo discutía mucho con mi papá. Peleábamos muchísimo por todos los temas de participación, temas de religión, temas de política, de crianza,
de mil cosas. Nosotros vivíamos discutiendo, peleando siempre. Así que un día dije, a ver, de nada sirve que vivamos así. ¿Qué tal si yo no voy a levantarle la voz? Voy a tener tranquilidad, voy a defender mi punto de vista con tranquilidad, voy a escucharle y de pronto él se va a dar cuenta que también no le queda bien gritar, no le queda bien levantarme la voz y vamos a aprender a conversar. Así que al día siguiente, porque esto era pan de todos los días, empezó la discusión y decidí ese día que no iba a discutir, sino iba a hablar con tranquilidad, con empatía. Y así lo hice. Pero igual mi papá se molestó y me dijo, tú te estás burlando de mí, no me estás haciendo caso. Y entonces pareciera como que ese día no resultó la estrategia. Pero al segundo día se dio cuenta que no era una estrategia de un día. Entonces él empezó a bajar un poco el tono y empezamos a conversar. Y empezamos a descubrirnos el uno al otro y por qué teníamos las posiciones que teníamos en vez de enfrentarnos y exigirle al otro que tuviera una respuesta, una forma de actuar como nosotros esperábamos. Eso a mí me marcó mucho, marcó muchísimo mi vida, porque me enseñó cómo es que tenemos que aproximarnos a la otra persona, cómo es que tenemos que relacionarnos con las otras personas. Es muy importante todo lo que nos has contado de tu historia y muy significativo también para todos nosotros y poder tomarlas en cuenta. Ahora, después de hablar de estos dos temas, teniendo en cuenta que estamos hablando de la primera etapa del ciclo de proyectos, la cual se refiere a la creación de equipos. Esta parte se centra en la definición de metas y la distribución equitativa de tareas. Son claves la responsabilidad y la colaboración entre los integrantes del equipo. Son la base para llegar a cumplir las metas. Precisamente en cómo podemos unir estas habilidades en la creación de un equipo de trabajo. Por eso le vamos a dar las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante conocerse a sí mismo a la hora de crear un equipo? Nosotros a veces nos pasamos mucho tiempo, mucho esfuerzo tratando de conocer a los demás y siendo impacientes con nosotros mismos. No hacemos el esfuerzo, porque lamentablemente la escuela y la familia no nos lo enseñan, a tratar de conocernos, cómo reaccionamos ante diversos hechos. Todos los seres humanos estamos en formación. El proceso de formación no solo es de la infancia y de los adolescentes, ya uno de viejo también aprende. ¿Qué cosa creen ustedes? Aprende cómo se comporta con sus hijos, cómo se comporta con la esposa, y eso le ayuda a uno a conocerse, ¿no? ¿Por qué estoy reflexionando? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? Entonces uno necesita entrar en un proceso de conocerse para que, conociéndose a uno mismo y aprendiendo a cómo son los procesos de cambio, también entienda que los procesos de las otras personas tienen ritmos diferentes. Las otras personas luchan por ser cada día mejores y a veces no lo consiguen como nosotros y vuelven a intentarlo. Y si hemos tenido paciencia con nosotros cuando hemos hecho nuestro propio proceso de cambio, vamos a tener paciencia y vamos a saber cómo ayudar al compañero o a la compañera del grupo, de la familia, de la escuela o del barrio. Muchas gracias, Doraldo. La verdad es muy importante tu respuesta. Por favor, Jackson. El conocerse a sí mismo es como tu armamento o tu credencial, en este caso, como lo quieran ver, ¿no? Para poder afrontar ciertos problemas en el equipo. Porque si uno no se conoce, jamás va a poder entender al otro. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Nosotros como líderes adolescentes no abordamos temas simples, abordamos temas muy complicados, la deserción escolar, la educación. Entonces, para poder ir bien, para poder estar completamente seguro de lo que se va a decir, cómo uno actúa, pues hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Para poder llegar a consensos, para poder dialogar. Exacto, muy bien, Jackson, me parece excelente tu respuesta. Y ahora vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo promover el trabajo cooperativo? Por favor, Oraldo, ¿nos puedes responder esta pregunta? Yo creo que lo importante para lograr el trabajo colaborativo es que construyamos un sueño. Porque cuando construimos un sueño, cuando lo comunicamos, uno ya no tiene que estar detrás de los otros miembros del equipo. Cuando tú ves que un compañero trata bien a los demás, aprende o nos enseña a escucharnos entre nosotros, empieza a armar en el equipo, ya no un equipo para cambiar el mundo, sino un equipo que ya es un cambio en el mundo. Cuando el sueño lo compartimos todos, empieza a convertirse en una realidad. Efectivamente, toda esta conversación es muy importante porque nos permite resumir estas ideas principales. En cuanto al manejo de uno mismo, podemos decir que conocer mis emociones, habitarlas y regularlas me permite realizarme y alcanzar mis objetivos.
Es importante conocer mis fortalezas y debilidades, confiar en mí mismo y tener seguridad. Si quiero hacer algo con otros, primero tengo que conocerme a mí y tener conciencia de mí mismo y de cómo me siento, y esto me permitirá regular mis emociones. Y por otro lado, con respecto a respeto a la diversidad, podemos mencionar que mi singularidad es diversidad. Me respeto y respeto a los demás. Hay riqueza en la diversidad. Aprendo cuando escucho, respeto y valoro a la sociedad. Por último, recuerden que hablamos de la conformación de un equipo. Para resumir lo que vimos hoy, tengan en cuenta lo siguiente. La definición de metas y la distribución equitativa son tarea clave. Por ejemplo, la responsabilidad y la colaboración entre los integrantes de equipo son la base para llegar a cumplir las metas. El liderazgo no depende de uno o de un cargo. Todas y todos podemos ser líderes si nos apoyamos mutuamente y movilizamos a las demás personas para alcanzar las metas colectivas. Este programa viene acompañado también de unos retos de redes sociales. Por favor, sigan las redes sociales de América Solidaria, UNICEF Perú, etiquétennos en sus retos. Claro que sí. El reto de esta semana es grabar un video junto con tu familia respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más tradicional que hacemos en nuestra familia? Súbanlo a sus redes sociales y etiqueten a América Solidaria Perú y también a UNICEF. Les agradecemos mucho a nuestros invitados por su participación. Y nosotros nos veremos en el siguiente episodio de Plan 12, Voces Adolescentes. ¡Chao! Bye. Chao. Chao, chao.